Gracias a Paola y gracias a todos ustedes por dedicar este tiempo y estar aquí pues, para escuchar esta reflexión en voz alta que me voy a permitir hacer en sentido completamente distinto a la de la ponencia que me precedió, porque en este caso es precisamente el proceso de integración de las mujeres a la educación superior. Y de hecho, el decir educación superior ya implica la idea de una instrucción de niveles post-elementales, porque a lo largo de la historia se entendía por superior no necesariamente el concepto que actualmente tendríamos, sino en el caso de las mujeres toda aquella educación que no correspondía al nivel elemental. Bueno, yo parto de la base que este proceso lo veo como un largo proceso, considerando el concepto de larga duración, y yo diría que es un proceso que se inició como un punto de arranque probablemente, si lo pensamos institucionalizado, a partir de que se logra la restauración de la República y ya hay una legislación significativa para las mujeres en el campo educativo hasta muchos días. Porque como aquí se ha dicho, todavía las cifras nos delatan diferencias importantes y espacios en que de manera muy parcial la mujer se ha podido integrar. Sin embargo, en este largo proceso, para verlo positivamente, se van logrando ciertas conquistas, se van ganando ciertos terrenos y reflexionar sobre eso es el objeto de esta reflexión hasta donde me dé tiempo. Bueno. ¿Son personas las mujeres? Es el título de una breve y sorpresiva nota hemerográfica publicada en México por la revista Universal de junio de 1875, la cual da cuenta del desarrollo de una calurosa polémica, como dice el artículo, en torno a la naturaleza femenina sostenida por dos periódicos norteamericanos, ambos impresos en el estado de Massachusetts, el Woman Journal y el Boston Beaver. Así, mientras el primero de ellos se empeñaba en negar al sexo femenino esta preciosa condición inherente a la especie humana, el ser personas, el segundo rotativo defendía acaloradamente la posición contraria. Yo no recuerdo una polémica de ese tipo, sino hasta me tengo que remontar al siglo XVI, cuando se disputa si los indígenas de América tienen la condición de personas, y en el siglo XIX, y bien avanzadito el siglo XIX, en los Estados Unidos de Norteamérica se estaba discutiendo este asunto, y en México se hacían eco de la discusión al reproducirla en un periódico sin tomar una posición. El hecho es significativo, pues muestra que pese a los avances en materia de género logrados por la sociedad estadounidense en el último tercio del siglo XIX, todavía había quienes se atrevían a negar la calidad de personas a dicho sector de la sociedad, concepto que sin duda repercutía en su condición y desempeño inmediato, así como en sus aspiraciones y proyectos futuros. Es decir, los graves y añejos prejuicios en contra del mal llamado sexo género, su descalificación por medio de argumentaciones caprichosas y las más de las veces carentes de bases, las hondas diferencias en las representaciones de hombres y mujeres fueron, y en cierta medida continúan siendo, un problema general, global, que se ha padecido y tratado de resolver por igual, aunque con matices y particulares en tiempos diferentes, por los distintos pueblos en concordancia con sus respectivos niveles de desarrollo, su organización sociopolítica o su ubicación geográfica. Yo diría que también en relación de sus ideas religiosas, porque no es lo mismo un país nórdico con ideas religiosas pues, más orientadas hacia el protestantismo, por ejemplo, que un país católico, tan católico como ha sido el México. Y como decía Raúl en una de las mesas anteriores, eso simbra, eso marca la educación, pues yo creo que de ambos sexos, pero particularmente la de las mujeres. A mí me interesaría también hacer otra pues, reflexión general.
Normalmente cuando uno lee un texto sobre este tema, uno encuentra un poco irresponsablemente que se dice que las mujeres históricamente no tenían educación, y ese es un error craso. Les ha sobrado educación a las mujeres, en el sentido de darles orientaciones, comportamientos, ideología. Lo que no tenían es instrucción, y a esto me refiero en esta ponencia. Si uno observa los actuales datos estadísticos sobre los niveles medio y superior de la UNAM, por ejemplo, porque esta es la institución que a mí me interesaba estudiar, nos es difícil comprender la enorme distancia que separa la situación presente con el arranque de este intrincado y prolongado recorrido que las mujeres de estas y de otras latitudes tuvieron que sortear para acceder a los estudios de este nivel universitario. De acuerdo con las cifras más recientes de la máxima casa de estudios, para el periodo escolar 2012-2013, el alumnado de nuevo ingreso de bachillerato, nada más lo doy a manera de ejemplo, se conformó por 51.5% de mujeres y 48.9% de varones, lo que significa que pese al atraso de varios siglos para que a las mujeres se les permitiera gozar de esta oportunidad, actualmente han equiparado e incluso superado la matrícula total en el nivel mencionado. En licenciatura, también es bastante optimista los datos, aunque varían de acuerdo con la disciplina a que nos refiramos. Por ejemplo, en licenciatura las cifras varían, bueno, esto ya lo dije. En ciencias físico-matemáticas e ingenierías continúa presentándose un franco predominio masculino, 70.8%, mientras que en las ciencias biológicas, químicas y de la salud tenemos 64.2% de mujeres y 35.8% de hombres. No sigo adelante, ¿sí? En las humanidades, por supuesto, todos lo sabemos, predominamos las mujeres, y de acuerdo a cómo van subiendo los niveles, ¿sí?, a posgrado y después, por ejemplo, en investigación, se va reduciendo el número de mujeres. Pero lo que yo planteo es que hay un proceso y hacia allá se orienta, y ya se dijo en la mañana qué está pasando con los hombres, que están cada vez dejando más esos espacios. No en un sentido, ¿qué les diría yo?, poco respetuoso, si cabe la expresión, sino más bien con un interés profundo de hacia dónde se están orientando en relación a sus actividades profesionales, o qué tipo de actividades están desarrollando para sostenerse, o qué tipo de familias o qué tipo de combinaciones se están dando para que las mujeres cada vez vayan teniendo más los espacios, incluso a nivel profesional. Pues bueno, el sentido de este trabajo, que como en el caso de Armando es mucho más amplio, del que yo daré nada más pequeñas pinceladas ahorita, porque yo creo que yo ahorita tengo más o menos casi el total del tiempo consumido, pero bueno, les diré al menos el conjunto del trabajo que yo entregaré y que se publicará. En este recorrido histórico, le llamo yo breve, una pincelada sobre este recorrido histórico. Bueno, pues aparte de una introducción de la que les leí una parte, tengo un primer apartado, sería el punto de arranque, representado nada menos que por la prensa del siglo XIX y de principios del XX. ¿Qué quiero decir con la prensa? En la prensa se van a idear las primeras propuestas en favor de la educación superior femenina, las primeras expresiones que no tienen que ver nada con el victimismo del que se habló aquí en la mañana, sino que al contrario son muchas veces propuestas con salidas para que las mujeres pudieran sacar estudios de un nivel superior, y sí, muy importante, en una etapa decían que para educar a los hijos, cosa que venía desde muy atrás, y segunda, para ejercer los derechos ya en la etapa de México independiente, para enseñarles a estos mismos hijos sus derechos políticos. Una madre que no tuviera esa concepción, imposible que se los enseñara a sus hijos.
El segundo punto es el impulso de la, le llamé yo el impulso de la legislación. Pese a todas las propuestas que se van dando, las mujeres lo más que logran es el magisterio, el desarrollo del magisterio. Se mantienen al margen pese a que la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, institución que todos conocemos, no declaraba ningún punto en contra de la matrícula femenina. Casi 3 lustros las mujeres permanecen al margen de este tipo de educación. ¿Por qué? Pues ahí estaba el techo de cristal, la incapacidad de las mujeres de revertir esa serie de tradiciones, esa educación sumamente conservadora y de alguna manera enfrentar a la sociedad que reprobaba esto. Por eso se mantienen al margen. La legislación no las margina. Ahorita que decía mi compañero de la universidad que no dice que no entrarán las mujeres, así la legislación de 1867 que crea la preparatoria no dice que sea una institución para varones. Sin embargo, de 1867 que se crea la preparatoria hasta 1882 va a ser una institución específicamente masculina. ¿Qué pasó? ¿Y por qué de un momento a otro, a partir de 82, empiezan a participar las mujeres? Entonces ya me paso al tercer punto que le puse, cuyo nombre, así lo bauticé, es el impulso de la legislación. Por ahí hay un liberal de Hueso Colorado, Ezequiel Montes, antipositivista de corazón, que les da ese pequeño impulso al decir en un proyecto de ley que incluso no llega a ser ley, que se verá con muy buenos ojos que las mujeres entren en el campo de la medicina y que pues asistan, pues digamos en calidad como de oyentes, que asistan a otras carreras de la época. La ley no llegó a declararse formalmente, quedó únicamente como un